El mensaje de hoy se titula Perdonar para vivir en paz. ¿Quién ha oído hablar de Nelson Mandela? Nelson Mandela fue un hombre de raza negra que nació y vivió en Sudáfrica. Cristiano, enseñado por su madre de una corriente cristiana metodista. Cuando era un niño, en la escuela dominical de su iglesia enseñaba. Cuando era un joven, dirigía las enseñanzas para los grupos de jóvenes de su iglesia. Pero un día, aunque su papá no era cristiano, dice la historia que su papá le había enseñado muchos principios que parecían bíblicos. Pero su mamá era cristiana metodista y le enseñó a conocer la Biblia y él aprendió el temor de Dios. Pero cuando estaba hecho ya un jovencito, decidió que iba a dar su vida para luchar por su pueblo. Porque allá en Sudáfrica se había levantado hacía mucho tiempo un movimiento que se llamaba el apartheid o el apartheid, que es la segregación racial más brutal que ha existido en toda la humanidad. Allá la raza negra, aunque la minoría era la raza blanca, la minoría de la raza blanca cogió a la raza negra y la esclavizó, la discriminó. Ellos no podían montar en bus donde fueran los blancos. Ellos no podían tomar un taxi, les era prohibido. Ellos andaban a pie o en bicicleta y en los campos era peor. Y Nelson Mandela, entendido en la palabra, un día decidió que iba a ofrendar su vida, no ofrendar dinero, a ofrendar su vida por su pueblo. Ofrendar. Y aquí, cuando se ora por las ofrendas en esta iglesia, hay algunos que nunca ofrendan, hay algunos que nunca dan ni siquiera una moneda. ¿Cómo está su corazón cuando lo comparamos con Nelson Mandela, que ofrendó su vida, con el Señor Jesucristo, que fue a la cruz y ofrendó su vida por nosotros siendo Dios, siendo el creador del universo? Porque allá en Juan 1 dice: he aquí el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo hombre, nacido de una virgen. Eso es disminuir, eso es menguar, eso es humillarse al colmo de su creación, porque Él fue el que lo creó todo, Él fue el que nos dio aliento de vida, y a ese aliento de vida se humilló. Y Nelson Mandela, entendido de eso, ofrendó su vida y fue tremendamente perseguido. ¿Saben qué? Nelson Mandela tomó una decisión. ¿Saben qué decisión tomó? Decidió: voy a ir a evangelizar a este pueblo con mi testimonio. ¿Saben por qué? Porque la raza blanca, escúchenlo bien, la raza blanca de Sudáfrica, la gran mayoría, se consideraban cristianos,
asistían a la iglesia domingo a domingo, pero eran asesinos y perseguidores de la raza negra. Y no permitían que los negros ingresaran a sus iglesias. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto es para mí, es para todos y cada uno de nosotros. Pareciera que nosotros estuviéramos actuando como actuaron en ese tiempo los de la raza blanca, porque le queremos impedir a la gente que venga aquí, cuando no salimos a amarlos con el Evangelio. Nelson Mandela ofrendó todo por su pueblo. Nelson Mandela empezó a caminar, empezó a visitar gente, empezó a llevar el mensaje no del Evangelio, sino de la libertad. El de la libertad de la opresión, el de la libertad de una raza. Empezó a ir casa a casa hasta que se hizo famoso y los blancos empezaron a perseguirlo hasta que lo tomaron preso. En varias oportunidades lo metieron preso hasta que la última vez lo tomaron y lo condenaron a 27 años de cárcel. Primero estaba condenado a cadena perpetua simplemente por defender a su raza, pero estuvo 27 años en la cárcel. Un día, uno de los directores de la cárcel donde él estaba, él clamaba en su cárcel, en su celda, entre las rejas, que tenía mucha sed, que por favor le dieran agua. Y vino el director de la cárcel y le dijo: acérquese, que le voy a dar agua, arrodíllese. Y le orinó en la cabeza y en la cara. Pareciera que nosotros hacemos lo mismo con la humanidad. Pareciera que nosotros hacemos lo mismo con nuestro prójimo, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con la forma en que callamos, en que guardamos silencio, en que no vamos a nuestros familiares que si hoy se mueren y no tienen a Cristo, se van a perder en el infierno. En eso no pensamos. No se nos ocurre que el vecino de al lado se puede morir hoy, lo pueden atropellar, lo pueden asesinar o le puede dar un infarto y se puede morir. Pareciera que los estuviéramos aplastando, porque sabemos una cosa y debemos recordarla hoy, que el Señor nos está viendo y que un día, sin que falte uno solo de nosotros, vamos a estar en la presencia del Señor y ya no tendremos allí ninguna excusa para decirle. Él nos preguntará y ya no tendremos ni siquiera la capacidad para decirle: Señor, perdóname. Cuando no fuiste a tu mamá, a tus abuelitos, a tus hermanos, a tus nietos, a tus hijos, cuando no fuiste a llevar el Evangelio una y otra vez, aunque te rechazaran. Y Nelson Mandela cumplió los 27 años de cárcel y salió de allí. Pero el fervor popular lo llevó a ser presidente de su nación. Y los blancos se atemorizaron. Muchos de los blancos huyeron de Sudáfrica porque creyeron que venía un régimen que los iba a acabar, que los iba a destruir. Siendo presidente, con su guardaespaldas,
fue a almorzar a un restaurante y mandó invitar a su guardaespaldas a que trajera al director de esa cárcel. Se sentaron a la mesa y él le pidió un plato de comida al director de la cárcel. Le dijo: siéntese y coma. Y el director de la cárcel, lleno de miedo, lleno de temor, porque ahora era con el presidente, con el que lo podía destruir inmediatamente, agachó la cabeza, tomó el alimento y nunca levantó la cabeza. Después Nelson Mandela le dijo: ¿te gustó? Ni siquiera respondió. Puedes irte. De eso vamos a hablar hoy. Eso es perdonar. Eso es vivir en perdón. Nelson Mandela y su familia y toda la raza negra de Sudáfrica durante muchísimos años fueron oprimidos, asesinados, perseguidos, fustigados. ¿Qué no le hicieron a esta raza negra allá en Sudáfrica? Pero ellos decidieron perdonar. Vamos a hablar de eso. Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si perdonan a los que pecan contra ustedes, el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si se niegan a perdonar a los demás, el Padre Celestial no perdonará los pecados de ustedes. Mis hermanos, debemos tener muy en cuenta que estas palabras el Señor Jesús las pronunció inmediatamente después de que pronunció el modelo de oración del Padre Nuestro. Pero aquí hay un detalle. El Señor Jesucristo no se remitió a explicar cada frase de la oración del Padre, pero sí enfatizó en una sola cosa: el perdón. Muchos dentro de la iglesia cristiana no tienen comunión con Dios, no se pueden acercar a Dios, no emparejan con Dios, no tienen comunión con Dios porque ni siquiera se han perdonado a sí mismos. Viven con el corazón de piedra, viven con el corazón arrugado porque no son capaces de perdonar a otros porque su corazón está endurecido, completamente endurecido. Ni siquiera se han perdonado a sí mismos, pero se creen cristianos. Esto, mis amados hermanos, nos debe llamar muchísimo la atención, porque nos deja ver algo muy importante. No hay oración saludable, no hay una oración verdaderamente vehemente si no se tiene un corazón perdonado. Porque tú sabes intelectualmente que Cristo te perdonó en la cruz todos tus pecados, y si tú lo has creído, eso está bien, pero tienes que interiorizarlo en todo tu ser y vivir analizando todos los días de tu vida, a cada minuto, a cada segundo. Porque ¿quién eres tú para creer que ya todo está bien cuando tus hechos muestran todo lo contrario? En otras palabras, mis hermanos, Jesús nos está enseñando: tú puedes decir Padre Nuestro, pero si no perdonas, estás contradiciendo
todo lo que dices ser, todo lo que dices creer. Perdonar es liberar el corazón de cargas que nos mantienen esclavizados al pasado. No significa olvidar, sino sanar y seguir adelante con amor. Dios nos enseña a perdonar como Él nos perdonó, con gracia y con misericordia. En el perdón, mis amados hermanos, encontramos verdadera paz. En el perdón nosotros encontramos restauración y la oportunidad de vivir con un corazón libre. Pero si tus hechos muestran rencor y odio en tu casa, entonces debes entender que necesitas venir a Dios. Necesitas empezar a tener una comunión verdadera con Él. Porque cuando tú te levantas en tu casa en contra de tu esposa, o en contra de tu esposo, o en contra de tus hijos, o en contra de tus familiares, no puedes venir a decir delante del Señor que tú ya eres perdonado. No puedes expresarlo así, porque no es cierto. Eres un mentiroso. Marcos 11:25 nos dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y si se dan cuenta, mis hermanos, lo que aquí dice, el perdón no es un acto posterior a la oración, es un requisito previo. En esto debemos tener mucho cuidado. Jesús no nos está enseñando que ganamos el perdón por perdonar a otros. No, nosotros ganamos el perdón de Dios simplemente porque Él quiso. Él quiso perdonarte. Por eso es que si tú eres un hijo de Dios, entonces debes hacer lo que Dios dijo que tú eres. Y Dios dijo que tú eres miembro de la iglesia. Y si eres miembro de la iglesia, entonces dentro de la iglesia debes hacer lo que dice la palabra de Dios que tú debes hacer. Hay personas que no asisten a un hogar de extensión que porque les queda lejos. Ayer asistía al funeral de un hermano, de un misionero que murió de la iglesia Montesión allá en Yerbabuena. Y me puse a hablar con los hermanos, a preguntarles: ¿y tú dónde vives? ¿Y tú dónde vives? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú dónde vives? Todos los que hablaron conmigo venimos de Bogotá, vivimos en Suba, vivimos en Modelia, vivimos, otro me dijo, en Villa Alsacia, otro me dijo, me mencionaron barrios donde dije yo, Dios mío, y todos los domingos se vienen desde allá hasta Yerbabuena, en Sopó, y en nuestra iglesia les queda lejos un hogar de extensión. Dios mío, me metí al baño y lloré por esta iglesia, mis hermanos. Sin embargo, mi esposa, mis hijos y yo hemos tomado una decisión. Nosotros no vamos a abandonar el ministerio. Nosotros vamos a seguir adelante. Y para complacencia de los que les queda un hogar de extensión muy lejos, decidimos abrir otro hogar de extensión aquí, en este lugar, que va a ser dirigido por mi hijo César Marino y su esposa Juliana, los jueves a las 7:30 de la noche. Y hay un grupo de personas que viven en esta zona. Mi hermano José Corredor, desde hoy lo invito a que se una como asistente con César Marino y con Juliana.
para que empiecen a asistir aquí. A ver si, yo creo que son más de 10 personas, 12 personas las que viven en esta zona, que no van allá a los hogares de extensión porque les queda lejos, porque es muy difícil. Pero yo sé que tienen bicicletas, tienen motos, tienen carros, pero no van. Vamos a facilitar las cosas. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir enseñando en esta iglesia. Entendidos de que nosotros por la obediencia no ganamos el perdón de Dios, sino que ya tenemos el perdón de Dios, y el perdón de Dios tiene que mostrar nuestro corazón en nuestros hechos, al diezmar, al ofrendar, al entregar nuestra vida por la obra del Señor, porque eso es lo más importante. Miren, mis hermanos, ayer este Chía estaba aterradoramente bloqueado por los cierres de campañas políticas. Gasté más de 1:30 en irme de aquí a Cajicar. 1:30. Todas las calles bloqueadas. Pero la gente que no conoce al Señor, está bien que ignore, pero muchos creyentes metidos de cabeza en la pantalla, en la campaña, y no saben que Dios pone reyes y quita reyes. Se les olvida que por mucho que se esfuercen en una campaña política, el presidente, el senador, el representante a la Cámara va a ser puesto por Dios. Ojalá esos que están haciendo allá esa campaña política deberían estar más bien de rodillas orando por Colombia, pidiéndole al Señor que perdone a Colombia, pidiéndole al Señor que salve a Colombia, pidiéndole al Señor que transforme el corazón del pueblo colombiano, porque el corazón del pueblo colombiano es muy perverso. ¿Hemos recibido el perdón de Dios? Deben saber ustedes, mis amados, que el reino de los cielos opera de esta manera. El perdón que no fluye es una señal de un perdón que no ha sido comprendido. ¿Entiendes eso? Vuelvo a repetirlo. El perdón que no fluye es señal de un perdón que no ha sido comprendido. Hace años, en esta iglesia, cuando estábamos allí cerca en otro lado, un vehículo atropelló a una hermana de la iglesia y la mató. Y mi corazón se llenó de dolor. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que perdonar. Y eso fue lo que hicimos un grupo. Oramos por ese taxista que atropelló a esta señora y la mató. Y nosotros perdonamos. Pero muchos no perdonan y viven en rencor. ¿Has comprendido, mi amado, que tú eres un pecador? Un amén. ¿Has comprendido, mi hermano, que tú eres un pecador? Amén. ¿Has comprendido que por causa de tus pecados estabas separado completamente y lejos del amor de Dios? Amén. Ahora, ¿tú has recibido verdaderamente el perdón de Dios? Amén. Es necesario, mi hermano, que hagas esa reflexión, incluso porque hay algunos
que no sienten que han sido perdonados y viven bajo una acusación permanente y ni siquiera se han podido perdonar a sí mismos por cuanto han hecho. Y es tiempo de arrepentimiento, porque los tiempos bíblicos se están cumpliendo. Terremotos, inundaciones, ya no son rumores de guerras, ya son guerras que se están desatando en muchos lugares en la tierra. No debes seguir viviendo así, porque estarías haciendo vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó voluntariamente a morir en la cruz por causa de tus pecados, y por la sangre derramada en la cruz compró para ti, mi hermano, tu libertad. Amén. Efesios 4:32 nos dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te opones a perdonar? ¿Por qué te opones a perdonarte a ti mismo? ¿Por qué te opones? ¿Por qué tienes tanto rencor en tu corazón en contra de otros, en contra de tu esposa, en contra de tu esposo? ¿Por qué lo haces? Hay algunos que viven en contra de sus padres y no perdonan. Tienen muchas cosas guardadas allá en su corazón y no saben que eso es lo que les impide verdaderamente acercarse al Señor y recibir su gracia. Recibir su gracia, porque ese es un regalo que es gigantesco, que es enorme, que es maravilloso, que es inconmensurable. ¿Por qué no piensan en eso? ¿Por qué no reflexionan? Colosenses 3:13 nos dice: sean comprensivos, con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor a ustedes los ha perdonado, así que ustedes deben perdonar a otros. Y mira esto, mi hermano, el perdón humano no es la causa, sino la evidencia del perdón divino. Si Cristo te perdonó, entonces tú tienes que mostrar esa evidencia en tu corazón de que tú perdonas. ¿Has perdonado a un hermano que te hirió, que te ofendió? ¿A un papá que es duro de corazón? ¿A un papá que ha sido maltratador? ¿Que ha sido un gran ofensor? Ve y perdónalo. Perdónalo. Porque eso es mostrar la evidencia de que el perdón divino verdaderamente está en tu corazón. Vamos a mirar 3 aspectos, tal vez 4, de lo que significa todo esto. Número 1, la gravedad espiritual de la falta de perdón. Nuestro Señor usa un lenguaje fuerte en esta enseñanza. En esta traducción viviente, en esa parte, nos dice: si se niegan a perdonar. El Señor no nos habla de una herida reciente o de un proceso en desarrollo, sino de una decisión firme de no perdonar. Alguna vez, hace muchos años,
con mi esposa fuimos a visitar a una persona, una mujer que ya murió como de 97 años. Pero fuimos a visitarla para llevarle el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, el mensaje del perdón y la reconciliación. Y ella actuó, por eso lo escribí así: es aquellos que no perdonan, toman una decisión firme de no perdonar. Pues esa persona ese día me dijo a mí: mire, Rafael, yo he tomado una decisión definitiva. Por nada del mundo voy a perdonar a tal persona que me hizo esto. Jamás la perdonaré. Así murió. ¿A dónde se fue? Una persona que no perdona no va a ir al cielo, hermanos. Tenemos que tenerlo muy claro. Porque la falta de perdón genera un rencor que endurece el corazón. Un rencor que hace que el corazón sea de piedra. Que hace ese corazón de piedra, lo único que hace es siempre pensar en lo que me hizo a mí en el pasado. Siempre pensar en que usted siempre ha sido así y andan sumando y sumando y sumando. Mire lo que me hizo ayer, el año pasado, hace 5 años, y por eso el corazón se endurece más y más cada día porque está lleno de rencor. ¿Y saben qué? Eso distorsiona la oración. Una persona que tiene un corazón lleno de rencor no puede orar libremente, porque su corazón lleno de rencor interrumpe la comunión con Dios. Entonces no crean que vivir sin perdonar es cualquier cosa. No crean que vivir sin ir a pedir perdón es cualquier cosa. Es que estamos hablando es de la entrada al reino de los cielos, y tú debes ir y llevar ese mensaje a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a toda la gente que más puedas. Debes ir y llevar este mensaje y decirles la verdad. Si tú tienes rencor en tu corazón, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no confiesas que el Señor fue el que te perdonó a ti, no vas a entrar al reino de los cielos, porque la misma palabra es la que lo establece así. No podemos seguir callando, mis hermanos. No podemos hacerlo. Por eso el Señor a esta iglesia que la ama tanto ha venido desde hace tantos meses a traernos la enseñanza del Sermón del Monte, para que nosotros recibamos, reflexionemos, nos conectemos verdaderamente con nuestro Dios y tomemos una decisión firme, verdadera, de seguirlo a Él, de amarlo, de adorarlo. Pero se tiene que evidenciar, es con los hechos de nuestro corazón. Porque por eso la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Hebreos 12, 14 y 15. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y mire esto, aquí hay un secreto muy importante. Aquí, este mensaje le está hablando a los creyentes. Y mire lo que está diciendo: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Un creyente que no perdona está interrumpiendo la gracia de Dios. Un creyente
que vive con el corazón endurecido, un creyente que vive en su corazón lleno de rencor, que cree que no tiene nada que perdonar, está interrumpiendo la gracia de Dios. Es como si le estuviera diciendo a nuestro Dios, a nuestro gran Dios: a mí no me dé de su gracia, yo no necesito su gracia. Es como si estuviera diciendo eso. Pero miren lo que hace el Señor con el que sí se cuida el uno al otro. Y es de esta manera, vuelvo a repetirlo: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Nosotros ya recibimos la gracia para la salvación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo has creído? Amén. Entonces, como ya tienes la gracia de la salvación, sigues recibiendo gracia, que es la que te lleva a ser un discípulo de Cristo. Y la vas a recibir si te cuidas unos con otros, con tus hermanos en la iglesia. Se cuidan los unos a los otros, se perdonan los unos a los otros, se ayudan los unos a los otros, y como resultado siguen recibiendo la gracia de Dios, que los sigue haciendo libres, mis hermanos. Amén. Por eso dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Lo repito: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Un corazón endurecido, un corazón rencoroso, un corazón que acusa, un corazón que no ve sino lo malo en el otro, ese es un corazón lleno de veneno. Y nosotros, como cristianos, no podemos actuar así, no debemos actuar así. C.S. Lewis dijo: todo el mundo dice que el perdón es una idea encantadora, hasta que tienen algo que perdonar. Se lo vuelvo a leer. Todo el mundo dice que el perdón es una idea encantadora. Qué bueno que me perdonaron a mí. Hasta que tengan algo que perdonar. Debemos aprender a cuidar esta preciosa vida de valor incalculable que el Señor nos ha permitido vivir. Debemos procurar cada día vivir una vida santa, anhelando el gran encuentro con el Señor. El Salmo 66, 18 nos dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. En otra versión dice: mi Señor no me habría perdonado. Debes saber esto. Sí, mi hermano, tú que estás aquí el día de hoy, no perdonar no bloquea el amor de Dios, pero sí nuestra capacidad de experimentarlo. Hoy estoy repitiendo mucho, pero quiero hacerlo. Debes saber esto. Sí, es para ti, tú que estás aquí hoy. No perdonar no bloquea el amor de Dios, pero sí nuestra capacidad de experimentarlo. Un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón rencoroso no puede experimentar el amor de Dios. No puede experimentar la ternura que nos da el Espíritu Santo. No puede experimentar la compasión que el Señor, a través de Jesús, nos pone en nuestro corazón y lo consuela, lo baña con sus lágrimas preciosas y nos vuelve un corazón del cual solo puede brotar amor por nuestro prójimo. Segundo punto: el perdón no niega la justicia.
Y aquí debes estar muy atento porque aquí hay estrategias de Dios para tu vida. Perdonar no es justificar el daño, ni minimizar el dolor. Perdonar es entregar el derecho de venganza a Dios. ¿Sí me estás escuchando? Yo no necesito ponerme la mano en la oreja. Pero si tú estás escuchando, debes aprender esto. ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien cometió un crimen contra un familiar tuyo? ¿Lo mató, le dio de pistola o quién sabe qué? Pero si tú estás con un corazón dañado por la falta de perdón, entonces el no perdonar no va a justificarte a ti ante nadie. Por el contrario, tu corazón seguirá endurecido. Perdonar no es justificar el daño, ni minimizar el dolor. Más bien perdonar es entregar el derecho de venganza a Dios, porque Romanos 12:19 nos dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues las Escrituras dicen: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Habrá una justicia superior a la justicia de Dios? Pues claro que no, no la hay. Deja, cuando tú estás perdonando a alguien, le estás poniendo, ¿se acuerdan que leíamos hace varias semanas que ascuas de fuego amontonaríamos sobre la cabeza de quien nosotros decidimos perdonar? Entonces, perdona y no dejes de perdonar. Porque la justicia es del Señor y la venganza, acabamos de leer, le pertenece a Él. ¿Fuiste abandonado? ¿Fuiste abusado o abusada? ¿Fuiste maltratado o maltratada? Entrégale eso al Señor. Proverbios 20:22 nos dice: no digas, me vengaré de este mal. No lo hagas. Perdona. Porque es que mira esto, perdonar no absuelve al culpable ante la ley. Cuando tú perdonas no estás absolviendo, simplemente estás liberando tu corazón. Porque perdonar libera al creyente de la prisión del odio y del rencor. Una persona que no perdona está llena de odio, está llena de una esclavitud de rencor y no puede tener comunión con Dios y se endurece su corazón. Y por eso ustedes la verán siempre a ese tipo de personas que se paran así firme, con la cabeza erguida: no lo voy a perdonar. Y miran con una mirada endurecida, pero están perdiendo, porque están esclavizándose cada vez más al pecado que hay en su corazón. Perdona, y nunca más vuelvas siquiera a pensar o a tener como intención vengarse de alguno. Como algunos dicen por ahí: voy a ir hasta las últimas consecuencias. No hagas eso, porque estás atando tu corazón. Estás esclavizando tu corazón. Perdona. El siervo sin misericordia nos da una clara ilustración acerca de esto. Es una lectura un poquito larga, pero prestenle atención. Mateo 18, 21 al 35. Luego Pedro se le acercó, ¿a quién? Al Señor Jesús, y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces?
No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido dinero prestado. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Amén. Amén. Y mire esto, mi hermano. Ese castigo no vino por la deuda original, sino por rechazar vivir según la gracia recibida. ¿Se acuerdan que arriba hace un rato les mencioné que los que hemos creído, si nos cuidamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, si vivimos perdonándonos unos a otros, continuamente seguiremos recibiendo la gracia del Señor? Eso es lo que el Señor quiere que entendamos este día. Punto siguiente: el perdón trae sanidad espiritual. El perdón no sana, el perdón no solo beneficia al ofensor, sino que sana al ofendido. Proverbios 17:22. El corazón es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Tienes un corazón de carne? Eso es lo que Dios te dio cuando te perdonó. ¿Tú has recibido el perdón de Dios? Amén. ¿Sí lo has recibido? Amén. ¿Has creído que Él te perdonó tus pecados? Amén. Entonces ahora tienes un corazón de carne. Y ese corazón de carne, cuando el Señor llama que hay un corazón de carne, es un corazón que se ha vuelto sensible, que se ha vuelto perdonador, que ya no guarda rencor, que ya no vive en amargura. Eso es lo que el Señor nos dice. Y por eso Él dice que el corazón es una buena medicina. O sea, una persona que tiene un corazón dispuesto a perdonar siempre, ese corazón va a traer al regazo de los pies de Jesús a las personas que lo escuchen. Eso va a suceder. ¿Por qué no pones en práctica eso? Yo decidí ponerlo en práctica. No ahora que lo estoy leyendo.
lo he leído muchas veces, pero desde hace mucho tiempo decidí rendirme al Señor y le dije: Santísimo Señor, yo he tomado la decisión de negarme a mí mismo. Y no me importa cuántas veces tenga que humillarme y delante de quién, no me importa, pero he decidido negarme a mí mismo. Voy a guardar silencio. Si me ofenden, guardo más silencio. Si me hieren, guardo más silencio. Pero prefiero amar y no decir que no perdono. Isaías 1:18 nos dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y aquí nos está enseñando el Señor que cuando tú fuiste perdonado, el Señor te seguirá limpiando una y otra vez. Te seguirá limpiando, pero tú tienes que vivir ahí en la palabra, creyendo, confiando que esa es una verdad que el Señor te dio. Si tú decides, escucha bien esto, mi hermano, si tú decides hoy perdonar a quien te ha hecho daño, acércate, ve y búscalo. Cuando tú decides perdonar a ese alguien que te ha hecho daño, estás abriendo la puerta para tener paz interior, para tener libertad emocional, para tener una verdadera restauración espiritual. ¿Y sabes qué va a suceder en tu corazón? Va a venir un pensamiento. Por ejemplo, vas y golpeas la puerta de la casa de algún hermano que nunca visitabas y vas a decir: solo venía a saludarte, quería darte un abrazo. Vas a poder decir: este domingo que viene voy a ir a ofrendar a mi iglesia, y te lo propones desde el martes, no el domingo cuando te lo digan. Porque ustedes deben saber que la ofrenda es la que nace del corazón. Y ofrendar del corazón es dar con agradecimiento, es dar con amor. ¿Por qué? Porque ahora tengo paz interior, porque ahora tengo libertad emocional, porque ahora tengo una restauración espiritual y nada me ata a este mundo, ni el dinero, ni los bienes materiales. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Piensa en esto que te voy a decir. ¿Recuerdas a alguien con amargura en tu corazón? Hay momentos en que tú oras por personas, pero sientes resentimiento por ellas. Hay personas que seguramente perdieron un familiar y el Señor está esperando que tú te postres de rodilla delante de Él y perdones. Perdones, porque el dueño de la vida es Dios. La señora que mató el taxi allí en la esquina de, ¿cómo se llama? Donde queda el cultivo, de la Carolina. En la soberanía de Dios, Dios permitió que ella muriera ese día. Nadie muere porque la mató el taxista. Nadie muere porque le dispararon o no. Nadie muere porque hubo o no terremoto. Nadie muere porque hubo guerra o no. Todos morimos porque Dios decidió ese día. Entonces, por eso nosotros tenemos que perdonar a esas personas. Estás pidiendo perdón a Dios mientras te niegas a perdonar a otros.
Así no funciona el reino de los cielos. No funciona así. Ahora te hago otra pregunta. ¿Te cuesta mucho ir a pedir perdón a quienes hiciste daño? ¿Te cuesta mucho ir a pedir perdón a quienes heriste con tus palabras? ¿A quienes maltrataste por tus hechos malvados? Pues debes saber que hoy el Señor te está hablando a tu corazón y el llamado es a que tomes acción. ¿Has herido a alguien con tus acusaciones? ¿Has herido a alguien con tus chismes y los pusiste en escarnio murmurando acerca de ellos? Es tiempo de que te levantes y vayas y pidas perdón. ¿Por qué no dar el paso ahora mismo? ¿Por qué no te levantas ahora mismo? No te avergüences ni tengas miedo, dice el Señor. Levántate y pide perdón. Ve ahora mismo y reconcíliate. Sí, mi hermano, pide perdón. Y si te han hecho daño, ve hoy mismo y decide perdonar.